Un saludo para todos y todas mis compañeros y empezamos. Para dar el inicio al tema, quiero dejar plasmado que la idea de nuestro proyecto parte de un desinterés o dificultad de algunas personas por querer aprender de ciencias debido a que las investigaciones o pruebas científicas siempre se basan en realizar cálculos matemáticos. Es por eso que realizamos una actividad experimental para construir el concepto. La actividad experimental estructura procesos de conceptualización y construcción de los conocimientos científicos en las clases de ciencias, que permiten distinguir entre cualidades o características de los fenómenos que siempre busca entenderlos o darles un sentido de pertenencia donde se establezcan relaciones teóricas. Los conceptos se han venido construyendo desde las cuestiones de cómo funciona o cómo se comportan los fenómenos en la naturaleza, que surgen de observaciones auditivas, visuales, olfativas o sensitivas. Es por ello que desde el tema de la cinética escogemos cómo poder construir el concepto de catalizadores e interpretarlos en una gráfica conjunto con la energía de activación. La ayuda del estudio histórico abre las puertas al dominio o pertenencia de darle el significado, descripción y entendimiento al comportamiento de los fenómenos. Para lograrlo, se plantean problemas o situaciones desde el cuestionamiento personal o colectivo para construir ideas desde los hechos y el diálogo que nos ayuda a construir el conocimiento científico desde lo que observamos y entendemos. Con el fin de comprender de manera más profunda cualquier temática, lo primordial es empezar por un estudio histórico de lo que se desea aprender, ya que esto nos da una idea de la manera en que dicho tema apareció y cómo ha evolucionado desde entonces. Es el caso de la catálisis. En ella se hicieron diferentes lecturas de artículos y se estableció o nos enfocamos en el libro de Oswald, en los capítulos 17 y 18. Esto nos dio una luz en relación a las ideas que se tuvieron sobre este gran fenómeno. La catálisis fue dejada de lado por años y sin conocerla de fondo, muchas industrias aprovechaban su efecto para la producción de materias. Años más tarde y a raíz de la misma curiosidad científica se fueron haciendo avances para su emprendimiento. Las experiencias que relaciona Oswald en los capítulos 17 y 18 ya mencionados dan pie a la comprensión del fenómeno de la catálisis desde su principio experimental, y es de notar que no solo este proceso está establecido de esta manera, existen en las ciencias hechos muy difíciles de explicar a la razón humana, que son visibles o perceptibles al ojo humano. Como un claro ejemplo, muchos de los estudiantes de la UPN no comprenden de fondo la catálisis, pero usan la palabra como si nada y hasta la enseñan, pero hay que entenderla para enseñarla. La catálisis se definía entonces en la historia como una respuesta a algo sin explicación alguna, que sucede sin fundamentos o bases, pero en esta categoría se queda pues algo corta para la ciencia, ya que lo que se busca no es pasar la página de un fenómeno ocurrido, sino ahondar en él para entenderlo desde la magia de lo incomprensible. Es por eso que años después los científicos retoman los procesos observados y se llevan más hacia su propia comprensión, errando en ocasiones al definir a priori algo que no se conoce en sí, pero que como todo en la vida puede corregirse y demostrarse. Es allí donde intervienen las ideas relacionadas a los choques, que en principio se creen provenientes desde el catalizador a la sustancia catalizada. Ahora sabemos que eso no es del todo cierto. Y también empieza a hablarse del producto intermedio de la reacción como un proceso en el que el catalizador se ve implicado, pero que para su producto final sigue siendo intacto
y puede sacarse la reacción sin que afecte más que la velocidad misma. Se establece también una relación con lo numérico, ya que la definición vaga de un concepto sin la parte matemática es para muchos incomprensible. Para nosotros como universitarios, aún más. Nosotros necesitamos de fórmulas, procesos, un paso a paso, ejemplos, etc. Se establece una cultura de hipótesis que puede o no ser aprovechada en el momento, dado que no es factible para el ser humano imaginar lo que no es medible con exactitud, así como lo son las matemáticas. Para nosotros es complicado entender lo que no vemos, y aún así se ve en la industria. Se habla entonces de energía y las cosas empiezan a complicarse más para quien solo acepta lo numérico. ¿Por qué? ¿Cómo mides la energía? ¿Afecta eso la velocidad de una reacción? ¿Por qué se ve afectada la velocidad de una reacción? Se deben tomar entonces las relaciones con cada uno de estos momentos dados y establecer que la naturaleza del reactivo, su equilibrio térmico y dinámico, y empezar a conectarlo con la cinética química. ¿No hay otros caminos? Eso es precisamente lo que buscan estas humildes investigadoras. Mirar de qué manera comprender la catálisis sin tener que llegar a lo numérico. Metodología. La metodología está distribuida en 3 momentos. El primer momento se nombra aprendizaje experimental para construir el concepto, en el cual se diseña una guía de laboratorio para ser realizada en casa, incluyendo introducción, objetivos, materiales, reactivos, procedimientos de cada uno de los experimentos con preguntas orientadoras y una actividad final, con el objetivo de que el estudiante interprete por medio de la observación los 3 experimentos desde los sentidos, sin tener en cuenta el gusto por precaución a ciertos compuestos. Con ello, el estudiante construye el concepto de los catalizadores y realice un análisis gráfico de la energía de activación. El compuesto principal de los 3 experimentos es el agua oxigenada, el cual químicamente se conoce peróxido de hidrógeno. Este desprende hidrógeno muy lentamente, por lo que al hacer uso de enzimas como el almidón o reactivos como el óxido de manganeso, la reacción tiene un cambio que permite comprender el comportamiento de los catalizadores. Posterior a esto, se hace una actividad en la cual se deja un cuadro para realizar una descripción de cada uno de los experimentos, incluyendo algunas preguntas como si es posible que se haya observado un gas o si se desprendió un gas, cómo percibe la temperatura, si hubo la presencia de la energía o cómo interpreta la energía de los experimentos, entre otros. Y al finalizar se deja una gráfica de la energía de activación en la cual se escogen las palabras principales de los experimentos para poderlas ubicar en las gráficas, teniendo en cuenta que las gráficas de color rojo, verde y naranja son diferentes. Entonces, ¿cómo podrían interpretar o cómo podrían ubicar estas palabras dentro de la gráfica? Tenemos el momento 2. Se nombra Introducción a los catalizadores y energía de activación. En este se hace un encuentro por medio de la plataforma Google Meet, con los chicos haciendo una retroalimentación de los experimentos y dar a conocer la función de los catalizadores y su relación con la energía de activación. Allí el estudiante debe reconocer que conocía previamente para poder resolver la guía anterior y con ello poder contrastar y complementar lo que se da después de la retroalimentación. Para ello tenemos el momento 3, nombrado aplicación guía post-test.
En esta guía se hace un paralelo o un cuadro comparativo de términos conocidos y términos desconocidos, el cual el estudiante debe reconocer cómo fue que construyó esos conceptos o pudo solucionar y comprender los experimentos desde lo que ya conocía y que no conocía. Adicional se deja una descripción o un texto libre para que el estudiante escriba o exprese si es posible que haya podido aprender de esta manera. Resultados finales. La actividad experimental fue aplicada a un grupo de estudiantes que hacen parte de un estudio de educación popular. Son estudiantes que se encuentran cursando el grado 10º con edades entre 15 y 17 años. Durante la aplicación hubo algunas dificultades, aunque sean muy pequeños, constituyen el mayor obstáculo para la realización de este tipo de proyectos, y es no poder contar con un computador o con un buen internet o económicamente para realizar los experimentos, ni contar con un laboratorio, ya que es importante que también durante la práctica experimental se encuentre el docente presente para que el estudiante pueda formular preguntas y con ello formar un diálogo en ese momento. Sin embargo, al realizar una retroalimentación de manera virtual por Google Meet, da una oportunidad de adquirir recursos que le permiten dar continuidad a las experiencias, aunque no sea de la misma manera que llevarlo a cabo de manera presencial. Igual, desde el punto de vista de los participantes, hay evidencia que la experiencia fue positiva, y al analizar las respuestas a sus actividades, ellos establecen que la reacción de la papa, el óxido de manganeso y el agua oxigenada genera una reacción en formación de burbujas desde su observación, pero son distintas reacciones debido a que la reacción con óxido de manganeso se observa un vapor alrededor del recipiente y al tocarlo se siente un cambio de temperatura, haciendo la referencia a una presencia de energía. Ven una gran diferencia entre la reacción de papa y el óxido de manganeso, aunque ambas hacen burbujas. El óxido de manganeso se destaca porque hace burbujas más grandes y negras, suena más rápido su burbujeo y aún más fuerte que con la papa. Y la papa genera una espuma blanca o burbujas muy pequeñas, o lo relacionan con una efervescencia. Y algunos estudiantes dicen que no observan ningún gas, pero que no dudan la presencia de este, e indican que puede ser nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. Nosotras consideramos que debe ser a que son gases que se mencionan durante clases y en la enseñanza de las ciencias, que son más comunes y que siempre se menciona que son gases que no se observan. Se creería que ellos piensan que debe estar siempre presente. Y en el análisis gráfico se evidencia que ellos hacen que el pico más alto de la gráfica lo relacionan con una temperatura o con la palabra energía. Cuando hacen relación con la gráfica roja, hacen referencia a que es el óxido de manganeso, ya por lo mencionado, y la gráfica verde con la papa, y ya la de color amarillo naranja, el de peróxido solo, porque se evidencia que hay un burbujeo muy lentamente, o algunos sí pudieron observar que había un pequeño desprendimiento, como a otros que no, porque es muy lenta. Ya después de la aplicación y el encuentro, ellos pueden evidenciar quiénes son los catalizadores, cómo funcionan y cuál es la función de la energía de activación. Es por ello que al finalizar concluimos que, teniendo en cuenta todos los procesos evidenciados y las ideas en la participación de los estudiantes, como investigadoras proponemos que la catálisis es, como muchos procesos,
unos que debe ser llevado a cabo mediante la experimentación previa, poniendo sobre la mesa el uso potencial de los sentidos, así como la interpretación a fenómenos desconocidos. Los estudiantes de la investigación que participaron en la clase virtual posterior al experimento lograron establecer mejores asociaciones de conceptos y procesos que aquellos que tenían un conocimiento previo del fenómeno de catálisis. Para nosotras fue enriquecedor la apropiación de los conceptos de dicha forma, ya que debido a nuestras concepciones previas no éramos conscientes del trasfondo del fenómeno estudiado. Para entenderlo fue necesario tomar una posición mental cero respecto a la catálisis y verla de la misma manera que los participantes, obteniendo elementos desconocidos hasta el momento que nos ayudan a interpretar la gráfica de energía de manera más conceptual y experimental que matemática.